DC. Seguimos en oración por nuestra familia querida allí en Mazatlán. Ya salió en las noticias que han muerto como 50,000 mexicanos. Ya en nuestro país han muerto como 162,000. Es bien fuerte, pero seguimos orando, confiando en Dios hasta el fin, ¿no? Y entonces, hermano, mañana, si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, por favor, Mateo capítulo 7, donde vamos a estar escudriñando las enseñanzas, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, hermanos, el Señor nos dice en los versículos 13 y 14, Mateo 7, 13 y 14, donde dice nuestro Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, aquí en el pasaje se encuentra una enseñanza bastante importante, bastante interesante, que habla a todos en cada generación de los dos caminos, el camino espacioso y el camino angosto. Bueno, no es la primera vez que la Biblia nos habla de dos caminos. Antes de seguir escudriñando la escritura aquí en Mateo capítulo 7, una vez durante la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios se puso bien rebelde, bien desobediente, Dios le mandó a ellos el profeta Jeremías. Y Jeremías también profetizó de los dos caminos. En capítulo 21, en el versículo 8, diciendo al pueblo de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte. Jeremías 21 y versículo 8 habla de los dos caminos también. Y hermanos, en esta vida solamente hay dos caminos. Y volviendo ahora a Mateo capítulo 7, hermanos, vamos a hablar de algunos detalles de la enseñanza antes de profundizar más y sacar algunos mensajes para nosotros en el mensaje de hoy. Primeramente, en el versículo 13, Jesús nos habla del camino espacioso, diciendo de tres detalles importantes. Primeramente dice Jesús, hablando del camino espacioso, que cuenta con una puerta ancha, una puerta bien amplia. Segundamente dice el Señor que lleva a la perdición, o sea, el infierno. Es el destino final del camino espacioso. Además, Jesús habla de otro detalle bien triste, diciendo del camino espacioso que son muchos que entran por ella, lamentablemente. Pero gloria a Dios, estoy en la presencia de los hermanos de Mazatlán esta mañana para regocijarnos, porque Jesús, nuestro Señor, habla de otra alternativa, otra opción, es el camino angosto. Y hablando de algunos detalles de la otra ruta, dice Jesús que tiene una puerta estrecha, no es muy amplia la puerta, es bien estrecha, dice el Señor. Además, dice Jesús otro detalle bien importante. Dice que lleva a la vida, o sea, la salvación, la vida eterna, el cielo. Vale la pena seguir en el camino angosto porque lleva a la vida, dice el Señor. Pero lamentablemente hay otro detalle en cuanto al camino angosto que lleva a la vida. Dice Jesús que son pocos los que entran por ella. Bueno, hermano, antes de sacar algunos mensajes, algunas observaciones, hermano, este pasaje es un testimonio de la naturaleza profunda de las enseñanzas de Cristo. Se puede pasar horas, se puede escribir libros escudriñando este pasaje. Pues como dijeron los guardados en Juan capítulo 7, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es la naturaleza profunda de las enseñanzas de Cristo, pero por lo menos vamos a intentar sacar algunas lecciones para nosotros, para que crezcamos nosotros en el conocimiento de las Escrituras.
Primeramente, hermanos, se puede aprender de esta enseñanza que hay un solo camino que lleva a la vida eterna, el camino de Cristo. Hermanos, en la mentalidad del mundo, hay muchos que creen que hay muchos caminos que van al cielo. Y aunque según la creencia llegan por otras rutas y llegan por varias alternativas, en el fin todos sus caminos llegarán al cielo. Hermanos, esta escritura también testifica de que no es verdad la creencia en que cualquier ruta llegará a la salvación. Pues Jesús dijo en Juan 14, en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, según Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él no dijo, yo soy un camino, como si fueran muchos caminos, y Él es uno de los muchos caminos, sino Él dijo, yo soy el camino, el único camino que llega al cielo. Pero este pasaje también habla de otro error bien común en el mundo religioso, que se llama la salvación universal. La salvación universal está por todos lados. Es la creencia que todos en el fin serán salvos. Por ejemplo, cada vez que asistimos a un sepelio, a un servicio funeral de alguien que muere, todos los pastores, todos los sacerdotes dicen, ya él está con el Señor. Jamás ha dicho un sacerdote, ya él está con el diablo en el invierno, no, el infierno. No, todos dicen, él está con el Señor. El concepto de la salvación universal da consuelo a los que pierden sus seres queridos. Pero Jesús dice que no es así. Son pocos los que entran por el camino verdadero que lleva a la vida. Y hermanos, otro punto es, yo me recuerdo durante la construcción ahí en la avenida Rafael Buelna, ahí en Mazatlán, que para llegar a un sitio a veces era necesario llegar por otra ruta, por ejemplo, entre el CID y el centro, o llegando a Home Depot o otro sitio, era necesario llegar por otra ruta. Pero en el caso presente, hermano, no hay otra forma de llegar al cielo si no es por Jesucristo. Además, hermanos, hablando del camino angosto que lleva a la vida, solamente la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, es como si fuera un mapa. Y cuando estamos viajando y queremos llegar a un sitio y no sabemos dónde queda, gracias a Dios tenemos una herramienta llamada el GPS. Se puede llegar por el teléfono inteligente, por un sistema de navegación. Pero hablando del camino angosto que lleva la vida, hermanos, solamente la Biblia nos puede explicar cómo se puede llegar a ese camino, el camino de vida. Yo me recuerdo cuando Timoteo era joven. Él tuvo la bendición de que su madre y su abuela le enseñaron a él desde su niñez las Sagradas Escrituras. Y vamos a escuchar lo que dice Pablo en cuanto a la bendición de las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que por medio de las Sagradas Escrituras podemos aprender y saber cuáles son los pasos para que lleguemos al camino angosto que lleva a la vida. No se puede confiar en otras personas, en otros religiosos, solamente la Biblia, como la palabra inspirada, puede dirigirnos al camino angosto que lleva a la vida. Y simbólicamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está en la entrada del camino angosto que lleva a la vida. En cada generación, Jesús está ahí en la entrada diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada
En cada generación Jesús sigue invitando a la gente a entrar por el camino angosto que lleva a la vida, diciendo, venid en pos de mí. Pues también él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está allí en la entrada, dirigiendo la gente que quieren salir del camino espacioso, entrar en el camino angosto que lleva a la vida. Jesús está allí dirigiendo a todos en cada nación al camino verdadero de vida. Gloria a Dios. Además, hermanos, hablando un poco del camino espacioso, allí en la entrada hay otra persona también, y es el enemigo de todos, nuestro adversario, Satanás, el diablo. Él está allí también en la entrada del camino espacioso que lleva a la perdición. Él sigue engañando a la gente para que entren por el camino espacioso. Él está allí, comenzando con Eva en el huerto de Edén. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios había dicho a Adán, de cualquier día que comieres de este fruto, morirás? Pero el diablo le engañó a Eva diciendo, no es así, no morirás. Y siguiendo hasta el día de hoy, el diablo, nuestro adversario, sigue engañando a la gente para que entren por el camino espacioso que lleva a la perdición. Por ejemplo, él por medio de sus falsos maestros dice a los que están buscando la salvación, dice él, mira, no es necesario bautizarse para ser salvo, pues somos salvos por la fe. Solo la fe nos salva, no el bautismo. Así es el enemigo de todos. Él sigue engañando a todos en cada generación. Y ha tenido gran éxito él en engañar a la gente a través de los siglos, como Jesús dice, muchos han entrado por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y lo que pasa para muchos en el camino espacioso, que están allí caminando y a ellos les parece que está bien. Y vamos a escuchar lo que dice Salomón, hablando del camino espacioso en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Según el siervo de Dios, Salomón, que muchos que están en el camino equivocado, le parece que están ahí en el camino correcto, pero al llegar al fin de su destino, se dan cuenta de que ya han llegado al camino equivocado, lamentablemente. Entonces, hermanos, el diablo está a la entrada del camino espacioso. Gloria a Dios, nuestro Señor está en la entrada del camino angosto que lleva a la vida. Y hermanos, de este pasaje también podemos sacar otro mensaje, otra lección. El que puesto que son pocos los que entran por el camino angosto que lleva a la vida, por la puerta estrecha, es decir para nosotros que no será más el camino más popular, el camino angosto, puesto que son pocos los que entran y muchos que entran por el camino espacioso. El camino verdadero jamás será el camino más popular con la gente. Además, podemos decir, hermano, que la iglesia de Cristo jamás será la iglesia más grande. Ojalá, pues queremos que la iglesia sea grande, que muchos se bautizan. Pero puesto que hay muchos que entran por el camino espacioso, mientras tanto hay pocos que entran por el camino angosto. Es decir, que la iglesia de Cristo, siendo el cuerpo de Cristo, jamás será la iglesia más grande en el mundo. Ojalá, pero no será así. También en la exhortación de nuestro Señor de entrar por la puerta estrecha para así seguir en el camino angosto que lleva la vida, se puede ver también la enseñanza de Cristo, hermanos. Lo que se llama es el libre albedrío. El libre albedrío. El libre albedrío, hermanos, es la libertad que cada cual tiene. La libertad de escoger el camino angosto que lleva a la vida o el camino espacioso que lleva
a la perdición. Y Dios ha dado a cada cual, comenzando con Adán y Eva en el huerto, la libertad de escoger su camino en esta vida. Pero es importantísimo criar nuestros hijos en el camino angosto que lleva la vida. Pues dice Proverbios 22 en el versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y es importantísimo, hermano, hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios, llevar a nuestros hijos a las clases bíblicas para que tengan ellos el conocimiento del camino angosto que lleva a la vida. Pero lo que sucede, hermanos, es cuando el niño criado en la iglesia, en la fe, llega a ser adulto, tiene que tomar su propia decisión entre el camino angosto o el camino espacioso. Todos los padres cristianos, sin duda, quieren que escojan sus hijos el camino verdadero de vida, el camino de Cristo. Pero sucede que es cuando un niño criado en la iglesia llega a ser adulto, tiene que tomar su propia decisión en cuanto a los dos caminos, el camino angosto y el camino espacioso. Con todo mi corazón, yo quisiera que fuera así, que podemos escoger por nuestros hijos. También sería bueno escoger por nuestros padres. Después de mi bautismo, yo hablé con mis padres de mi fe en Cristo, pero ellos no me hicieron caso. Y muchas veces he pensado yo, ojalá que sería posible escoger por ellos, pero la verdad es, hermanos, cada cual tiene que tomar su propia decisión en cuanto a los dos caminos. Y hay grandes diferencias, hermanos, entre el camino angosto y el camino espacioso. Como hemos dicho en la profecía de Jeremías, en capítulo 21, en el versículo 8, el camino angosto es el camino de vida, pues dice Jesús que lleva a la vida. Mientras tanto, el camino espacioso es el camino de muerte. El camino angosto, hermanos, es el camino de salvación. Mientras tanto, el camino espacioso es el camino a condenación. El camino de Cristo, el camino que lleva a la vida, hermanos, es el camino de libertad. En Cristo Él ha venido para que seamos libres de nuestro pecado. Mientras tanto, el camino espacioso que lleva a la perdición es el camino a la esclavitud. Pues Jesús dijo en Juan 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el camino espacioso es el camino de la esclavitud. El camino angosto es el camino de Cristo. Mientras tanto, el camino que lleva a la perdición es el camino del mundo. Solamente participando en las cosas del mundo, haciendo las cosas que hacen los del mundo, se puede entrar fácilmente por el camino espacioso que lleva a la perdición. Es el camino fácil, pues es el camino del mundo. Y hermanos, es el camino de un remanente. En este pasaje se encuentra otro concepto bíblico, se llama el remanente. Un remanente es un grupo pequeño, entre un grupo aún más grande, un remanente. Y el camino angosto que lleva la vida, hermanos, solamente pocos entran. Y los pocos son un remanente que van a entrar por el camino verdadero a la salvación. Mientras tanto, el otro camino, el camino espacioso, es el camino de la multitud, no de un remanente, sino de la multitud, de la mayoría. También se puede decir del camino angosto que lleva la vida, es un camino de esperanza. Gloria a Dios, hermanos, en Cristo Jesús tenemos esperanza. Pero en Efesios capítulo 2, hermano Pablo dice que en otro tiempo estuvimos sin esperanza. Por eso se puede decir del camino espacioso que no es camino de esperanza, sino de desesperación. Es el camino espacioso que lleva a la perdición. Hermanos, en
Pasando ya a nuestra Biblia, al libro de Lucas, en el capítulo 13, nuestro Señor también habla del camino angosto que lleva a la vida, con la puerta estrecha. En Lucas capítulo 13 hay una enseñanza muy parecida a lo que Jesús había enseñado a las grandes multitudes en su sermón del monte. En Lucas 13, vamos a leer lo que dice en la Biblia en versículo 22. Lucas 13, 22 adelante. Dice él, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Hermanos, dice la Biblia aquí que en una ocasión, al final de su ministerio, cuando Jesús estaba en el camino a Jerusalén por la última vez para morir por la cruz y ser resucitado, que como siempre él fue seguido por una gran multitud de personas y alguien de la multitud hizo una pregunta. Y la pregunta era, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta bien importante y una pregunta fascinante. No sabemos el nombre de la persona ni de los detalles de la persona que hizo la pregunta a Jesús. Quizás la persona había estado presente aquel día que Jesús habló de los pocos que entran por el camino angosto que lleva la vida. Quizás la persona había oído de Jesús que hay muchos llamados y pocos escogidos. No sabemos, pero lo cierto es, él entendía, conforme a las enseñanzas de Cristo, que en el análisis final son pocos los que serán salvos. Entonces él le preguntó, ¿es verdad, Jesús, que son pocos que se salvan? Pero es fascinante la contestación de Jesús, pues él es el maestro. Él tenía un talento de enseñar y en vez de decir que sí, son pocos o no, son muchos que se salvan, él le contestó a la persona con una exhortación y una profecía. Primeramente, la exhortación. Decía Jesús a la persona, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, dice él en el versículo 24. En otras palabras, Jesús le dijo al Señor y los otros que estaban presentes aquel día, haz tú lo que tienes que hacer para que entres por la puerta angosta. O sea, pagar cualquier precio que tiene que pagar, hacer cualquier cosa que tiene que hacer para así poder entrar por el camino angosto que lleva a la vida. Es la exhortación de Jesús, esforzaos, dice él. Pero segundamente, él le contestó a la persona con una profecía, hermano, del futuro. Y en mi análisis del estudio de la enseñanza de Cristo, es una profecía del día final, el último día, en la venida de Cristo. Porque él dice, porque muchos intentarán entrar, pero no podrán. Hablando en profecía, hermanos, Jesús dice que llegará el día cuando muchos, al darse cuenta que están en el camino equivocado, van a intentar salir del camino equivocado y entrar en el camino verdadero a la vida. Pero Jesús dice que no podrán, no será posible. Y Jesús no explicó, no nos explicó cómo será, que no será posible para los que están en el camino espacioso salir de ahí, entrar por el camino angosto que lleva la vida. Jesús no dice cómo será. En el caso de Adán y Eva, ¿se recuerdan ustedes de que cuando fueron expulsados del huerto de Edén debido a su pecado? ¿Se recuerdan para que no entrar de nuevo en el huerto y tener acceso al árbol de la vida? Dice Génesis 3 en el versículo 24 que Dios puso una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. En el caso de Adán y Eva, en la entrada del huerto de Edén, Dios puso, hermanos, una espada encendida que se revolvía para impedir la entrada de Adán y Eva otra vez. Y no sabemos cómo no será posible, pero Jesús dice que no podrán. Y hermanos, hay algo bien positivo de todo lo que estamos enseñando aquí. Todo lo que estamos escudriñando de la enseñanza de nuestro Señor. Hay algo positivo, hermano, es la puerta estrecha al camino angosto que lleva a la vida. La puerta queda abierta. Gloria a Dios, todavía está abierta la puerta. En cualquier momento el impío, el inconverso, el no cristiano puede darse cuenta de sus malos pasos y dejar el camino espacioso y por medio de varios pasos entrar por el camino angosto que lleva a la vida. Gloria a Dios, la puerta queda abierta. Pero puesto que Jesús dice que vendrá el día cuando no podrán, es decir, que un día la puerta será cerrada, que no más será posible entrar por la puerta, ya será cerrada. Pero gloria a Dios, Dios ha abierto el camino, el acceso al camino y todavía hay tiempo, todavía hay posibilidad de entrar por el camino angosto que lleva la vida. Pero como hemos dicho anteriormente, hermanos, hay unos pasos necesarios para que entremos en el camino angosto que lleva la vida. Y la Biblia nos habla claramente de los pasos. Y los pasos no vienen del hombre, los pasos no vienen de un religioso, los pasos necesarios, obligatorios, vienen directamente de la palabra de Dios. Y el primer paso de todo para entrar en el camino angosto que lleva la vida, hermanos, es oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Pues dice Romanos capítulo 10 en el versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin oír el mensaje de salvación es imposible entrar por el camino angosto que lleva la vida. Y el segundo paso para que entremos en el camino angosto que lleva la vida es la fe. La fe. Y pasando nuestras Biblias al libro de Romanos en capítulo 10, en el versículo 9, dice Pablo a los romanos y los mazalecos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el pasaje, Pablo habla de otro paso necesario para entrar en el camino angosto, es la fe. La fe en Cristo, que Él murió y fue sepultado y que Dios le levantó de los muertos, de la fe. Pero en este pasaje, en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, Pablo nos habla de otro paso para poder entrar en el camino angosto que lleva la vida. Y hermanos, es la confesión de nuestra fe. Pues él dice, si confesares con su boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es la confesión de fe. Y pasando al libro de los Hechos, cuando el Evangelio fue predicado por primera vez en Hechos capítulo 2, en el gran día de Pentecostés, Pedro tuvo la bendición de por primera vez abrir la puerta al camino angosto que lleva la vida por medio de la predicación del Evangelio. Y la gente allí, escuchando a Pedro humildemente, en el versículo 37 del capítulo 2, le preguntó a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Básicamente la pregunta del día de Pentecostés tiene que ver con lo que es necesario que hagamos nosotros para entrar por el camino que lleva a la vida. Y analizando lo que Pedro le dijo en el versículo 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro claramente les habló de los dos pasos necesarios para, sí, entrar en el camino angosto que lleva la vida. Hay que arrepentirse. La gente que preguntaron qué haremos, ya creyeron.
Y Pedro no le dijo, hay que creer, ya eran creyentes, aceptaron que Jesús fue crucificado por ellos mismos y fue hecho Señor y Cristo. Pero Pedro les dijo, es necesario ahora arrepentirse, porque hay ciertos hábitos, ciertos pecados que no se puede llevar en el camino angosto que lleva la vida. Es necesario arrepentirse. En el mismo Hechos 2:38, hermano, Pedro nos habla de otro paso necesario para entrar por la puerta estrecha. Es el bautismo. Es el bautismo en el nombre de Cristo, según Pedro, para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y hermanos, los primeros 4 pasos de oír, de creer, de confesar, de arrepentirse, honestamente son pasos de preparación para entrar en el camino. Pero no es hasta que el creyente se bautiza en el nombre de Cristo que actualmente, que verdaderamente, que oficialmente entra por el camino angosto que lleva la vida, es por medio del bautismo. Porque en el bautismo el creyente nace de nuevo, comienza una vida nueva, sale del camino espacioso, entra por el camino angosto que lleva la vida al bautizarse. Y hermanos, unos puntos más antes de acabar con el mensaje. Al entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, hermanos, hay que permanecer en el camino hasta la muerte. Es decir, que al entrar ahí, jamás el creyente quiere volver hacia atrás y volver al camino espacioso. Pues Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Si somos fieles a Cristo hasta la muerte, hermanos, recibiremos al final del camino la corona de la vida. Y hermanos, para concluir el mensaje, escudriñando las enseñanzas de Cristo de los 2 caminos, quiero compartir algo importante con los que me escuchen esta mañana. Dios en su misericordia infinita, ha dado a todos que me escuchen esta mañana la oportunidad gloriosa de salir del camino espacioso y entrar por el camino angosto que lleva la vida. Gloria a Dios, Dios ha dado a ti. Si no estás en el camino correcto, el camino verdadero de vida, Dios en su misericordia te ha dado a ti la oportunidad de hoy. Se puede comunicarse allí en Mazalán con nuestro hermano Julio o con nuestro hermano Marco Antonio. Si alguien quiere entrar por el camino angosto que lleva la vida. Ahora, como hemos dicho, tenemos la puerta abierta. Y hermanos, para terminar, al llegar a la vida, ninguno que llega ahí será arrepentido. ¿Me escuchan? ¿Me entienden, hermano? Ninguno que llega ahí a la vida será, oh, no vale la pena. No, todos serán profundamente agradecidos a Dios por haber llegado a la vida por medio del camino angosto. Mientras tanto, todos los que llegan al destino final del camino espacioso, todos hermanos, sin duda todos, 100% serán completamente, profundamente arrepentidos por no haber entrado por el camino angosto que lleva la vida. Hermanos, son algunos pensamientos para estimularnos esta mañana en nuestra fe, escudriñando más profundamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a cantar.